un nuevo visaje. Acompáñenos. Hola a todos, una nueva entrega de Entrevisajes. Estamos desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, acá en pleno corazón de Bogotá. Estamos con una invitada tenaz. Estamos en un visaje lleno de sol. Esto parece, mejor dicho, el Caribe. Mejor dicho, estamos en el Caribe, pero para los que no nos conocen, el Caribe también tiene sus partes frías, que es Bogotá. Y una vez más estamos en la Luis Ángel Arango, en la parte fría de Bogotá, con una gran invitada, con Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Jenny nos va a hablar hoy, vamos a hacer como un recuento sobre las poetas colombianas, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre una poeta en especial. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién vamos a hablar? No, sobre Emilia Yarza, puede ser, ¿o no? Ella Yarza. Bueno, entonces empecemos. Jenny, haznos como un panorama de cómo se encuentra la poesía hoy en Colombia, cómo está. Bueno, pues no sé, eso es como una percepción muy personal, ¿no? Pero yo creo que está en un buen momento, en un momento también donde tenemos pues acceso a mucha información, ¿no? Los medios y las redes sociales hacen que estemos enterados de todo lo que está ocurriendo, no como hace unos años que pues para un escritor que está trabajando pues era mucho más difícil dar a conocer su trabajo, ¿no? Entonces siento que estamos en un momento muy chévere donde mucha gente está escribiendo, muchos jóvenes, muchas voces, y allí es importante también ver el papel de las mujeres poetas en el país, ¿no? Porque digamos si se viene de un trabajo de reconocimiento histórico que desafortunadamente durante muchos años pues han sido silenciado el trabajo de las mujeres poetas, y actualmente pues está haciendo un ejercicio muy chévere de rescate también de esas voces. Yo siento que con la poesía escrita por mujeres pasa que es como en presente empezar a escudriñar en el pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esas mujeres? Porque, digamos, tenemos una gran deuda histórica y un gran desconocimiento sobre lo que han escrito muchas antecesoras, ¿no? Entonces creo que estamos en ese momento, ¿no? De descubrimiento, de lectura hacia el pasado, pero también de atención al presente frente a muchas formas poéticas, no solo las blancas establecidas, sino a otras minorías, a la literatura indígena, a la literatura afro. Creo que es un momento muy chévere de exploración literaria. Uno hace como un rastreo hacia el pasado en Colombia, las letras colombianas, y llega uno, por ejemplo, al siglo XIX y encuentra una mujer como Soledad Acosta de Samper, una mujer que tenía que usar seudónimos masculinos para poder escribir, porque si publicaba con su nombre real, no era aceptada para ser publicada. Obviamente tuvo el apoyo tremendo de su esposo en ese momento histórico. Siglo XIX duro. En el siglo XX ya empezaron como a despertarse, sobre todo en el campo de las narrativas, ¿no? Uno empieza a ver mujeres trabajando en la novela, en los cuentos, y empiezan a visibilizarse unos nombres. Pero la poesía siempre, como tú decías, como que nos llega en deuda. Las mujeres que escriben poesía hoy en Colombia, ¿qué ejes temáticos manejan? Tú hablas del pasado, pero como una categoría general, como escudriñar en el ayer, pero puntualmente, ¿sobre qué escriben las mujeres poetas en Colombia? Eso es bien interesante porque creo que estamos llenos de clichés o de estereotipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las mujeres se cree que solo hablan de amor o de desamor, o también hay un montón de clichés, siendo que pues en la poesía hay un montón de poetas cursis, hombres como súper elevados que además tenían a las mujeres
en un lugar por allá idílico, pero pues como dice Neruda, me gusta cuando callas y estás como ausente y no dices nada. Y pues es muy chévere ver que no solo en términos de temas, porque tenemos autoras, digamos, desde inicios del siglo XX como Emilia Yarza, mediados María Mercedes Carranza y finales Mary Yolanda Sánchez, que exploran, por ejemplo, la violencia en Colombia, ¿no? Que es un tema muy interesante, a autoras que están jugando un montón también con el lenguaje, con otros lugares de enunciación, ¿no? Hay una poeta de Iles, Nariño, que se llama Rosita Pantoja Barco, que se ganó un premio de poesía nacional, de poesía inédita. Entonces ella hace unos juegos ahí filosóficos y con el lenguaje y etcétera, 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 ¿no? Hace poco también hay un libro que me encantó que publicó Carolina Dávila, se llama Animal Ajena, y hace toda también una exploración con el lenguaje, con discursos contemporáneos. Entonces creo que en cuanto a temas, pues hay una gama gigante, y en cuanto a exploraciones formales de la palabra, pues también, ¿no? Entonces encontramos de todo un poco. Listo. Diga, hay una antología en este momento que está circulando a nivel de, digamos, Colombia, ¿cierto? Que está visibilizando las autoras colombianas. Pero, digamos, hablemos de Emilia Yarza, ¿cierto? ¿Cómo se posiciona ella? ¿Qué tipo de poesía hizo? ¿Cómo es la cosa ahí con ella? Bueno, Emilia Yarza es una poeta que nació en 1919, bogotana, de principios del siglo XX, contemporánea de otras poetas como Maruja Vieira, como Matilde Espinosa, ¿no? Es como de esa generación. Ella tiene una producción literaria muy interesante, pero pues también muy limitada, de tirajes muy cortos, ¿no? Casi que nosotros hicimos un trabajo de curaduría editorial con Juana Panador, Santiago Espina y Daniel Montoya. Hicimos un trabajo muy juicioso de leerla, de recuperar algunos de sus textos y de invitar a algunas ensayistas a que escribieran sobre su trabajo literario, porque digamos, uno de los temas que enfrenta muchas veces la literatura es que se publica mucho, pero no se lee atentamente lo que se publica, y eso hace que pues las cosas pasen pues desapercibidas. Entonces nos interesaba mucho hacer también notas críticas. Invitamos a autoras contemporáneas a que en clave, digamos, del día de hoy, pues se leyeran los libros de Emilia Yarza. Allí recogimos 4 libros de poesía. Ella escribió otros tipos de géneros, pero nosotros nos concentramos en la poesía. Y la antología parte desde el último libro que ella publicó, que es El universo es la patria, hasta el primero. Entonces empezamos con ese libro en el que explora pues el verso libre whitmaniano. Ella es muy como de esa poesía, yo llamo como de esa poesía del ruido, ¿no? Visceral, que surge como de la rabia o de la angustia o de que no cae en tantos eufemismos, más bien, aunque juega mucho con el lenguaje, con la imagen poética, pues ataca todo, ¿no? Hay un verso donde dice como le dice a los hombres, aborto de la naturaleza, ¿no? O sea, es como muy fuerte sus imágenes, con un claro compromiso social, político, ¿no? El tema de la violencia allí se explora como muy, pues se nota mucho esa exploración de ese tema, y así, y trabaja muchos otros temas, ¿no? Perdón, en sus primeros libros, pues hay formas clásicas como el soneto, como el romance, como temáticas como el amor, ¿no? Pero lo chévere en Emilia Yarza es que no solo exploró esas formas como tradicionales, sino que exploró otras formas, otros temas, y me encanta, por ejemplo, la influencia de Whitman, y como de esa otra línea dentro de la poesía. Y en cuanto a mujeres, Jenny, de influencias externas de esas voces poéticas en Colombia, tú hablas de Whitman, tal vez tengan otras influencias también de tipo de poesía romántica, norteamericana del siglo XIX. ¿Qué otras voces poéticas externas, de mujeres, ojalá,
tú crees que hay en la poética de la mujer colombiana? Porque nosotros tenemos un montón de referentes de mujeres poetas, no solamente en Latinoamérica, Norteamérica, europeas. Tú de pronto en ese ejercicio de notas críticas del que hablas, que hicieron, esos rastreos, ese ejercicio comparativista, de dónde vienen las influencias de mujeres para la poética de la mujer en Colombia? Pero para las mujeres contemporáneas, o porque es que yo creo que también ha ido cambiando, ¿no? Las Ajá. influencias. Yo siento que a principios del siglo XX o incluso los siglos anteriores todavía había una muy fuerte influencia masculina, Correcto. ¿no? De autores, digamos, porque además era lo que tú conseguías. O sea, si tú ibas a una biblioteca, mira nada más el ensayo de Virginia Woolf de Una habitación propia. Ella va a una biblioteca, le piden hacer un ensayo sobre las mujeres en la literatura y encuentra que todos son libros de hombres, 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 o hombres hablando de mujeres, o de vez en cuando una que otra mujer, ¿no? Entonces yo siento que eso ha pasado también en la tradición poética colombiana, que hay una generación de mujeres que se influenciaron sobre todo por una poética masculina, digamos, porque eran los libros que se conseguían, y luego, pues ahorita, hoy en día, sí siento como que hay una tensión por las personas que escribimos poesía y por muchas poetas, por ver qué pasa con esas otras autoras, que como tú señalas, pues tenemos unas tradiciones líricas muy poderosas en Norteamérica, en Latinoamérica, no hay un montón de autoras, y incluso entre nosotras mismas. Es muy chévere y gracias pues a las redes sociales podemos interlocutar muy fácil, ¿no? Con autoras que actualmente están escribiendo. Jenny, y que digamos que nos deja para nuestra identidad. Esa pregunta me parece muy pertinente porque casi que cuando hablamos de lo masculino casi que uno encuentra las identidades hacia uno, ¿no? Pero la pregunta hacia la mujer me parece también muy pertinente y además muy profunda y es qué identidad nos está dejando la poeta colombiana a nosotros, qué interpelación como, ve, mire esto, este rasgo de identidad que usted tiene que usted no se había dado cuenta, ¿cierto? ¿Cómo ves eso ahí? Bueno, ahí yo creo que se enfrentan como dos cosas. Uno es como esa vieja pregunta de si hay una literatura femenina o masculina, Ajá. si hay unos lugares de enunciación particulares. Yo lo que pienso en este momento, que igual las ideas van cambiando, uno va transformándose todo el tiempo, pero yo sí creo que hay unos lugares muy particulares de enunciación, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo no he leído el primer poema escrito por un hombre en el que explore la menstruación, como Ajá. si he leído poemas de mujeres donde ese tema se explora, ¿sí? El tema de los cuerpos, el tema, como yo siento que allí en la tradición lírica colombiana está pasando algo muy chévere en torno a esos lugares de enunciación, esos lugares en torno al cuerpo femenino, a los cuerpos en general. Siento que también está pasando algo muy interesante con el lenguaje, porque las mujeres poetas, quizá esté equivocada, pero siento que en mucho de lo que se está escribiendo, como que siento mucho riesgo, ¿no? Que de pronto en algunos poetas hombres contemporáneos, pues hay unos que sí, ¿no? Pero siento que hay una línea muy tradicional todavía. Claro. Y incluso gente que, no sé, yo escribo poesía hace unos 10 15 años y personas que yo digo son de mi generación, pero todavía están escribiendo como los poetas españoles de la generación del 27, ¿no? Entonces es como curioso y a mí me parece muy chévere encontrar en muchas poetas mujeres como otros lugares, como sin tanto, yo siento que son como más valientes, más Más arriesgadas arrojadas. en el lenguaje, aunque eso no quiere decir que no haya hombres que también lo hagan, pero siento que hay algo muy chévere también en términos de estilo y de forma de lo que están proponiendo las mujeres poetas. ¿Tú no crees que pueda ser de repente esa posibilidad que un día hubo? Claro que eso ya pasó hace un tiempo largo, aunque todavía la mujer se sigue buscando espacios en muchos escenarios. Pero ¿tú no crees que sea de pronto el no tener una tradición de mujeres escribiendo en el siglo XVII, XVI, incluso en la época clásica no siempre le llegan es el nombre de los trágicos o de los poetas hombres?
¿No crees que pueda ser también esa posibilidad de que un día pudieron hacerlo y por eso sacaron todo lo que por siglos no les dejaron sacar? ¿Tú crees que puede hacer por ahí? Sí, es que ese tema del canon es bien interesante, ¿no? ¿Qué configura un canon literario? ¿Quién dice que es literatura y quién no? Y eso obviamente pues ha tocado y ha permeado la literatura escrita por mujeres. Me haces pensar, por ejemplo, en un caso como Emilia Yarza. Ella era una mujer que tenía pues de alguna manera unos recursos, que accedió a la educación superior y pues ella publicaba, autopublicaba y como quien dice, a mí no me importa si les gusta o no les gusta, ¿no? Entonces de alguna manera eso ayudó a configurar como una voz tan fuerte e incluso a veces en ejercicio ya de edición como que uno nota muchos errores, pero eso es chévere también porque da cuenta de esa libertad con la que quizá ella pudo acercarse a ese ejercicio de publicación. Y allí también te encuentras que efectivamente en un canon literario, pues por lo menos a mí en el colegio o incluso en la universidad estudiando una maestría en literatura y en la clase de poesía, solo nos referenciaron una poeta mujer en todo un curso. Entonces eso sí da cuenta de qué ocurre primero con el canon, ¿no? Bajo qué parámetros se ha configurado y pues qué medios de enseñanza y de acercamiento a la poesía tenemos, ¿no? Hay un caso que a mí siempre me llama la atención y es una antología de poesía colombiana que hizo David Jiménez Paneso, que es con la que le enseñan a los niños, a los jóvenes, poesía en los colegios. Es de la colección Cara y Cruz, bueno, Norma, que ojalá si alguien de Norma ve esto, pues ojalá haga una actualización o haga una revisión porque pues el primer autor es José Eusebio Caro y cierra con José Manuel Arango. Ahí vemos un periodo muy grande de poesía, yo creo que más de un siglo, y no hay una sola mujer, o sea, no hay unita. Entonces eso sí que es pues un gesto muy claro, ¿no? Porque a veces también se nos dice, no, es que las mujeres, que porque exageras, que mira, que tú ya puedes votar, que para qué te preocupas por eso, no, o sea, realmente sí ha habido un desconocimiento histórico y si pasa algo en esa pedagogía, en ese acercamiento a la poesía escrita por mujeres y a esas configuraciones un poco ya anacrónicas de canon literario que sí exigen, yo siento una academia que converse con los lectores, con las bibliotecas, con el mundo editorial, que no se cierre en su burbuja a crear cánones que pues están muchas veces muy fuera de la realidad, ¿no? Cuando tú eres promotora de lectura y uno dice, bueno, vamos a hacer un visaje para que lean a estas mujeres. Danos 3 razones para, desde la sensibilidad, para leer a Emilia Yarza. Bueno, No tanto desde lo académico, sino que yo sé que hay muchachos de colegio que nos están viendo, ¿cierto? Del bachillerato y jóvenes que están empezando su formación en las universidades, en las escuelas de literatura. Pero ellos se conectan por la sensibilidad. Entonces, digamos, 3 razones así sensibles, viscerales, para leer a Emilia Yarza. bueno, yo creo que es una autora que fácilmente van a conectar porque su lenguaje es muy visceral, ¿no? Y es muy de la emoción. Les recomendaría mucho un poema que se llama Testamento. Generalmente cuando se deja un testamento, se hace un testamento, pues están los testamentos de bienes, de cosas, pero este no es un testamento a su hijo. Y es un testamento totalmente desde la emoción y aborda muchos temas, entre ellos pues también el dolor de vivir en Colombia, de la violencia, de la guerra, ¿no? Un poema como Acá le ha llegado la muerte, bueno, en fin, entonces yo creo que esos 3 motivos sería uno el lenguaje, otro sin duda la visceralidad y la sensibilidad y una tercera razón pues esa exploración del mundo de la violencia o del conflicto armado que también pues nos toca, los chicos lo ven todo el tiempo en las noticias, entonces creo que es una autora con la que fácilmente se pueden conectar. Jenny, gracias por eso. Y yo creo que también ella fecunda un ejercicio futuro, posterior, digamos, en mujeres que escriben poesía. Quisiera que de pronto también pudieras decirnos a nosotros, que también a veces somos desconocedores,
inconscientes, porque también nos gusta leer mujeres. Lo que sucede es que a veces uno no encuentra realmente en dónde están las mujeres poetas, en los libros. Sé que hay muchas haciendo ejercicios contemporáneamente. Yo leo ahorita una caleña que me parece tremenda, que se llama Alejandra Lerma. Parece que es una mujer que escribe poesía de una manera bellísima. Pero danos nombres de poetas mujeres. Conocemos nombres de narradoras mujeres, Maribel Moreno, Laura Restrepo, Piedad Bonet, que tal vez están visibilizadas. Allá abajo también hay mujeres que están, Juliana Pachico, están haciendo también buena literatura desde las narrativas. Pero poesía de mujeres, Piedad Bonet siempre me parece que es un híbrido que está más en lo narrativo. ¿Qué mujeres están posicionadas en la poesía colombiana hoy, además de Jenny Bernal? No. Por favor, hay que No, darle chapo también a Jenny. yo siento que, bueno, es que es muy difícil esa categorización, porque además seguro la gente se pone brava, como, ay, ¿por qué no me nombran a mí? No sé qué. Pero yo invitaría como a la lectura de dos ejercicios muy chéveres. Uno, de recuperación de mujeres, que es la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que es un proyecto que sacó Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional. Bueno, entonces allí van a encontrar unas autoras muy interesantes, que allí está la misma Emilia Yarza, que Camila Charri hace un trabajo curatorial sobre ella. Están autoras como Belia Vidal, que son contemporáneas, pero también está esas autoras clásicas como Sor Josefa del Castillo. Entonces esa colección la invitaría a revisar. Genial. Como para iniciar ese diálogo. Y tú dijiste dos. Bueno, y la segunda, hay un fanzine que tienen unas poetas que se llama La Trenza. Y en ese fanzine pueden encontrar también como no solo poemas de autoras contemporáneas, sino ensayos sobre esas poetas. Entonces son mujeres leyéndose entre mujeres, y además se invita también a ilustradoras. Entonces, si tú quieres hacerte esa mirada de lo que está pasando en el mundo contemporáneo de las poetas mujeres, ese puede ser también un buen referente. Y también pues invito mucho como a ver esas otras escrituras un poco al margen, ¿no? Hay muchos proyectos que se han hecho de escritura en comunidades, en ruralidades. Por ejemplo, el año pasado salió una antología de mujeres escritoras afro. Bueno, en fin, hay como un montón de referentes. La idea es como pues meterse, buscar, escudriñar. Luz Mary Giraldo. Ahorita en la Feria del Libro va a lanzar una antología poética de mujeres. Súper, no, pues ahorita hay un montón y eso está muy chévere, ¿no? Como que se está visibilizando, se están haciendo muchos ejercicios desde muchos lugares y creo que todos son válidos. Y ya digamos también empezar como ahí, ¿no? O sea, hay unos referentes clásicos. Hay otros referentes que son como, siguen siendo de mujeres blancas en lugares de privilegio, y sí, también hay otros lugares de mujeres en la ruralidad, de mujeres más allá de las ciudades, porque también ocurre eso, ¿no? Entonces nos quedamos en las ciudades principales, lo que pasa Bogotá, Medellín, Cali, pero resulta que en Colombia pues hay un territorio gigante, como esta autora que les digo, de Iles Nariño, ¿no? Rosita Pantoja Barco. Entonces, y así hay un montón. Entonces como que es una invitación a eso, ¿no? A mirar de cara pues a lo que ha pasado, a lo que está pasando, y también en esas escrituras periféricas, ¿no? O esos otros lugares. No, y tú dices algo que a mí, mira, te hago una confesión aquí del programa, y es, nosotros hemos estado buscando mujeres para sentarnos a conversar. Nuestra productora, que la voy a llamar, venga por aquí, está por aquí cerca, se llama Vanessa, no quiere venir, pero para nosotros es muy importante ese juego hombre-mujer, eso es muy vital, ¿no? Sin excluirse lo uno de lo otro. Y ha sido, digamos que con Mauricio, bueno, tenemos que invitar mujeres y hemos tenido que buscarlas por debajo, porque a veces nos cuesta como sincronizar, ¿no? Juntarnos, ¿sí? Dejar esas enemistades o esos prejuicios, ¿no? Y colaborarnos ha sido muy bonito. Y ahora que tú estás aquí con nosotros, yo también quiero invitarlos a que la lean, a Jenny, ¿cierto? Y por eso también quiero preguntarte qué estás escribiendo, qué escribes, sobre qué escribes,
y para abrir eso, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, yo escribo poesía, sobre todo, pues también artículos, cosas varias, pero digamos soy una persona como muy mesurada en el tema de la publicación, digamos que no es algo que me afane particularmente. Publiqué un libro de poesía en el 2018 que se ganó un premio nacional de poesía del Tomás Vargas Osorio, se llama Llevar el aire, lo puede la gente descargar libremente, piratear por internet, ahí está, lo googlean y ahí está completico. Y pues de ese primer libro que publiqué de poesía en el 2018, ahorita tengo pues 2 libros inéditos. Estoy ahí buscando editor, pero tranqui, sin problema. Excelente. También siento que se ha transformado, ¿no?, mucho la escritura. Yo escribo una poesía muy de pronto desde la cotidianidad, un poco confesional, como por esa línea. Y sí siento que se ha transformado, ¿no?, mucho de ese primer libro a lo que tengo ahorita, pero pues ahí vamos, como muy tranquila, sin prisa, No, Jenny, con pausa y sin prisa. yo quedo satisfecho realmente, nos has hecho, digamos que, un gran barrido por la poesía femenina de Colombia, sobre nuestra identidad femenina también, y eso a mí me alegra mucho y yo te agradezco mucho que hayas participado en nuestro programa Entre Visajes. Jenny, te vamos a comprometer para el cierre. Vamos a invitar allá de ese lado a las mujeres que nos ven, que escriben. Vamos a invitarlas a que fortalezcan esa escritura, que se animen a publicar, a que sigan creyendo la poesía en Colombia, a que sigan emergiendo esas voces bonitas que estamos viendo contemporáneamente, etcétera, etcétera. Tú que eres promotora de lectura, entonces como que la invitación de cierre, Jenny. No, pues mi invitación es a todos, hombres y mujeres, que nos acerquemos a la poesía escrita por mujeres, que nos escuchemos las unas, los otros, ¿no? También a las escritoras, que ánimo, que pese a ciertas adversidades, ¿no?, ciertos contextos paradójicamente todavía muy machistas, pues persistan en su ejercicio de la escritura, que se escuchen, que busquen esos lugares propios de enunciación, trabajen en esa voz poética propia y pues también lean a las otras, ¿no? Gracias por este visaje. Bueno. Es una visajosa hoy. Ah, sí. Bueno, Jenny, gracias y chao, chao. Y no se les olvide seguirnos en redes, estamos como Entre Visajes en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram, para que nos sigan y para que suscriban el canal. Necesitamos más suscriptores, más vistas.